¿Por qué es tan importante congregarnos? Porque la Biblia está llena de exhortaciones a que los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús retengamos firme hasta el final esa confianza. Mire por favor Hebreos capítulo 3, cómo se repite esa exhortación que el autor de Hebreos le hacía a los judíos porque habían puesto su fe en Jesús, pero hoy estaban tentados a volverse atrás, a regresar a Moisés. Y dice 3:6 de Hebreos: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Debían retener firmes hasta el fin, porque los judíos querían volver atrás. Se habían dejado de congregar, se les había hecho costumbre a causa de las persecuciones, del sufrimiento, de las aflicciones que enfrentaban los cristianos en ese tiempo. Y hoy se querían volver a la ley, querían volver a su antigua religión, la ley de Moisés. Mire por favor el 3:14. Repite la misma exhortación a perseverar en Cristo. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nos congregamos porque nos exhortamos unos a otros a perseverar en Cristo, a no desmayar por las pruebas, a no volver al mundo, a no volver atrás. En este caso, a que no volvieran a la vieja religión de Moisés. Mire cómo dice el 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí viene la congregación. Mire, dice: antes, dice el 13, exhortaos los unos a otros cada día. Debía de haber una congregación diaria, ya sea en la célula, el culto entre semana, el culto del día domingo, para poderse exhortar unos a otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nos debemos congregar porque el pecado es engañoso y todavía nos puede poner tropiezo a nuestra carne. Si usted lee el final del capítulo 3, el autor de los Hebreos compara a estos judíos que estaban volviendo atrás con ese montón de israelitas que salieron de Egipto, pero se quedaron tirados en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Comenzaron confiando en Dios, pero a medio camino desistieron, no perseveraron hasta el final. Lo podemos ver rápidamente en el 15, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Usted y yo todavía luchamos con la incredulidad y nos podría pasar lo que le pasó a Israel en el desierto. Salieron de Egipto bien contentos, pero no pudieron entrar al reposo, no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso le pasa a aquellas personas que se dejan de congregar y son presa del engaño del pecado y la dureza del corazón. Pero usted y yo, como casa de Dios, como creyentes, como hijos de Dios, vamos a perseverar en Cristo por su gracia y por estas instrucciones que Él nos da a congregarnos, a exhortarnos unos a otros. Mire, como parte de esa exhortación, el autor de la carta a los Hebreos está explicándoles que Cristo es superior a Moisés. Si usted ve el versículo 1, allá a la mitad del versículo 1 les dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabía usted que Cristo es nuestro apóstol? Es decir, que fue enviado por Dios como un mensajero para traer las buenas nuevas, el plan de salvación por medio de su sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote y tiene mayor gloria que Moisés. Mire el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Mire la comparación que se da entre Moisés y Jesús. No hay comparación. Dice el 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Mire el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Es decir, Dios es el autor de la iglesia, Cristo es el Hijo de Dios, fue fiel sobre su casa, sobre su iglesia, mientras que Moisés solo fue un siervo de Dios, fue fiel. Pero les está diciendo el autor, no se vuelvan al antiguo pacto, cuyo mediador es un siervo, permanezcan fieles a nuestro apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Pero toda esta exhortación se da en el contexto de la congregación. Exhórtense unos a otros, cuídense unos a otros. Miren que no haya ninguno
que se endurezca, dice, en su corazón y les pase la del pueblo de Israel. Quiero preguntarte, ¿qué tan constante eres en la congregación? No caigamos en el orgullo de decir, yo no necesito congregarme, porque usted y yo necesitamos oír palabra, ser animados, ser fortalecidos en la fe, ser exhortados, ser guiados, ser corregidos. Necesitamos el cuidado de los hermanos en Cristo. Nosotros somos útiles también para cuidar a otros. No dejes de congregarte y perseveremos en Cristo hasta el fin.